Ingeniero, tengo un cordial saludo. Bueno, voy a pasar a explicar mi proyecto, ¿no? Observación del cambio de cobertura del suelo en la zona norte del departamento de Santa Cruz en el periodo del mes de agosto de los años 2019 y 2020. Bueno, tenemos aquí una pequeña introducción. El departamento de Santa Cruz, con una superficie de 370.621 kilómetros cuadrados, siendo el departamento con mayor superficie de toda Bolivia, al interior de sus límites presentan nueve ecorregiones, ¿no? Las mismas que son zonas productivas, ¿no? Teniendo en cuenta que Santa Cruz es productiva y que se pretende analizar una área de la parte norte del mismo departamento, en cual es igual de productiva que otras zonas de Santa Cruz, se pretende dar a conocer que se debe optimar el uso racional del suelo y otros recursos observados, ¿no? Asimismo, garantizar la disponibilidad para futuras generaciones. Este análisis nos va a permitir tener, ¿no?, ese uso racional para que nosotros tengamos en cuenta de que tenemos, ¿no?, que tal vez minimizar o buscar técnicas para que no haya demasiada pérdida de las diferentes eh, coberturas que se pueden observar o variables, ¿no? Objetivo. Objetivo general, determinar la tasa de cambio de cobertura en la zona norte del departamento de Santa Cruz en los periodos de agosto del 2019 y 2020. Objetivos específicos, identificar qué coberturas se presentan en nuestra área de estudio, evaluar el índice kappa, determinar un modelo explicativo del cambio de cobertura entre los periodos del mes de agosto del año 2019 y 2020. Bueno, tenemos un poco de marco teórico, cambio de cobertura, clasificación supervisada y no supervisada. En cuanto al método, el método aplicado corresponde a la máxima verisimilitud o máxima probabilidad, ¿no? En este método engloba dentro de los denominados clasificadores cuadráticos y considera que los ND de cada categoría se ajustan a una distribución normal, ¿no? Para, para ello nos proporciona una ecuación de tasa de cambio, la cual se puede observar aquí, el significado de cada variable. En resultados tenemos la clasificación supervisada y la clasificación no supervisada y supervisada. La clasificación no supervisada. Para la clasificación no supervisada se ha considerado las coberturas suelo, agua y vegetación en mi caso, porque tenía un poco de problemas de la escena, ¿no? De una imagen lanza 8, ¿no? En combinación se ha utilizado la banda, en este caso 654, en los periodos correspondientes a estudio, que es de agosto del 2019 y agosto del 2020, ¿no? La clasificación no supervisada para la escena del 2019 se considera la totalidad de la escena, como se observa en la figura y en la anexa, ¿no? Aquí, como podemos observar. Como resultado de la clasificación no supervisada, se han obtenido las respectivas superficies por cada una de las coberturas con sus respectivos porcentajes. De la misma manera se ha hecho para la escena del 2019 y también para la escena del 2020. Tenemos aquí la no supervisada. Este es el resultado en sí, ¿no? La cobertura con mayor superficie correspondiente a suelo sin cobertura es a un 35,05, ¿no? Esto se saca de acuerdo a esta tabla que hemos hecho, donde se ha procedido a sacar hectárea, pero luego tener un porcentaje total, ¿no? Y así se ha podido sacar este. De la misma manera se ha aplicado, ¿no?, la tasa de cambio de cobertura en los meses de estudio entre las coberturas sin suelo, sin cobertura y vegetación 2, es el título que yo les he dado acá, a esas coberturas, perdón. Se obtiene que la superficie de cultivo disminuye un 36,58, de la misma manera la vegetación con 88,35%, es un poco preocupante, pero también los datos son altos porque yo solo he analizado tres clases específicamente tres clases de coberturas, nada más, las he clasificado en tres. Esta tasa de cambio se la saca con los datos ya obtenidos de hectárea de las dos fechas, ¿no?, del 2019 y del 2020.
Clasificación supervisada. La clasificación supervisada, antes de pasar a a la supervisada, se ha sacado, o sea, para sacar estas hectáreas se ha procedido, ¿no? A utilizar ARGIS, donde aquí tenemos el resultado con la ayuda de esta herramienta. Y la segunda opción hemos podido sacar la clasificación, la cual clasifica, ¿no? De manera aleatoria para el caso de que tal vez no podamos ir a la zona de donde queremos estudiar, la zona de estudio, valga la redundancia, podemos hacer esto, ¿no? Que las clasifica de manera aleatoria, porque hay zonas que nosotros no podemos, ¿no? Ir. Y esta es la escena del 2020, ¿no? Estos son los resultados de la banda, esta es la banda 654 y la banda 432, ¿no? Ese es nuestro resultado de la clasificación no supervisada. Clasificación supervisada. La clasificación supervisada está basada en el área de estudio A1, lo cual se ha procedido, ¿no? A recortar una imagen, solo una parte de toda la escena, donde tenemos aquí, ¿no? Las coordenadas de dicha escena, ¿no? Sería un poco más, o sea, para un estudio más preciso, he hecho, ¿no? En realidad una sola área de estudio, la cual la tenemos aquí, y estos son las respectivas coordenadas, ¿no? El área de estudio se ha procedido a cortar de toda la escena solamente una parte de estudio, ¿no? Una sola área de estudio. Para la clasificación supervisada se ha tomado en cuenta dos imágenes satelitales, Landsat 8 de la fecha 2019 y 2020, ¿no? Como se puede observar aquí, imagen satelital Landsat 8 del 2019 y aquí está la del 2020. Las coberturas evaluadas corresponden a vegetación, suelo y agua, ¿no? El número de muestras por cada clase corresponde a 5 muestras aleatorias. Y eso se procedió a hacer en el programa, obteniendo aquí los resultados, ¿no? Esta es del año 2019 y tenemos aquí, no la voy a sacar. Aquí el 2019, de la misma manera hemos sacado la hectárea y hemos sacado el porcentaje para tener finalmente la tasa de cambio, ¿no? Aquí tenemos la clasificación supervisada, pero ya del 2019, esto con ayuda igual del ArcGIS, ArcMap, donde igual hemos utilizado esta herramienta, pero ya la primera opción, ¿no? Para poder sacar, luego ya agrupamos los colores de acuerdo a lo más correspondiente o que tenga similitud a lo real, digamos, ¿no? Aquí de la misma manera hemos procedido a sacar hectáreas para luego el porcentaje, para tener finalmente la tasa de cambio, ¿no? De las tres coberturas que se han podido analizar. El cálculo de tasa de cambio de cobertura basado en la clasificación supervisada en los dos periodos de estudio de las cuales se observa en la tabla, ¿no? Hemos sacado las áreas de cada escena, de cada periodo y para respectivamente hacer la tasa de cambio, ¿no? La evaluación de la clasificación supervisada para los periodos de tiempo, es decir, del 2020 y 2019, se realiza a partir del índice CAPA, la cual he tenido un poco de problemas con mi computadora y se me ha perdido la información, es por eso que tengo un poco de recorte para poder explicarlo, pero sí puede realizar el análisis, ¿no? Pero he tenido problemas y ya sobre el tiempo no he podido reiterarlo de nuevo. Calcular y evaluar el NDVI en los periodos de estudio, ¿no? El índice normalizado de la vegetación, que es la NDVI, representa la actividad fotosintética en la zona de estudio de los periodos 2019, ¿no? Como se puede observar en la tabla, que es esto. Y ya la clasificación de las tres clases, ya que es como la combinación de todo del periodo 2019. Respecto al índice normalizado de vegetación para el periodo 2020, tenemos aquí de la misma manera, y ya clasificado en 3 del 2020. Con la finalidad de observar el cambio del NBI en los periodos de estudio, se realiza la composición de una nueva escena de área de estudio, es decir, la composición se realiza en los NDVI 2019, 2020 y 2020, ¿no?
como se observa aquí, antes se ha procedido a hacer los respectivos cálculos también antes de la matriz de confusión para tener resultados. Y aquí tenemos nuestro NDVI, que este es el resultado ya de las dos fechas agrupadas, ¿no? Para finalmente hacer esto, que es el polígono de Thyssen, donde nos va a permitir ver, observar, ¿no? Vamos a poder observar el agrupamiento de las ¿no? Muestra. Tenemos aquí la composición, está el modelo explicativo de cambio de cobertura, el modelo explicativo espacial para el índice de diferencia normalizada del periodo 2020 se realiza por el método de mínimo cuadrado ordinario con la finalidad de realizar un pronóstico respectivo al 2019, ¿no? Se, se distribuye en 10 muestras, ¿no? Como tenemos aquí 10 muestras aleatorias, puntos de muestreo. En base a los puntos de muestreo generados en el área de estudio, se procede al cálculo de los polígonos de tesis, como les mencionaba. Finalmente se hace el cálculo, ¿no? De polígono de tesis para poder ver el agrupamiento de los puntos, ¿no? Los atributos de la tabla de los polígonos de tesis y puntos de muestreo de 2019 y 2020 son debidamente unidas para construir una tabla de atributos donde permite el cálculo del método espacial, ¿no? Aquí tenemos el método. También he tenido un poco de problemas, se me ha ido la tabla, en realidad como que mi borrador, ¿no? Y esto después de hacer nosotros el cálculo respectivo del polígono de Thyssen, el que nos lanza, ¿no? El mismo programa nos lanza estos, ¿no? Que son probabilidades para ver, ¿no? Qué tan distribuida la distribución de desviación estándar, ¿no? Y finalmente distribución espacial de la desviación estándar, donde se puede observar ya el polígono de Thyssen. Nos lanza un pronóstico del agrupamiento, ¿no? De los puntos. Como conclusión tenemos que la tasa de cambio de cobertura basada en la clasificación no supervisada determina que los cultivos disminuyen, ¿no? En un 36,58 y 88,347 entre los periodos de tiempo del 2019 y 2020, ¿no? Debido a que solo se clasificó en 3 clases, agua, suelo y vegetación, es que el análisis me sale más pérdida, ¿no? Teniendo como suelo sin cobertura clase 1, pérdida del 36 y vegetación sin cobertura un 88, ¿no? La poca clasificación hace que uno no pueda tal vez tener un poco de exactitud en qué clase o en qué parte se podría decir ha habido pérdidas o ha habido incrementos, ¿no? La evaluación de la clasificación supervisada por el medio del índice kappa, un 86 y un 70%, ¿no? Correspondientes a los periodos 2019 y 2020. El método espacial del NBI representa una distribución de agrupamiento clúster, es decir, la variable de estudio no es aleatoria, el coeficiente de determinación. Y eso sería todo. Gracias.